todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, algo me sostendrá. Escucha mi predicar, oh, escucha mi predicar. Aunque todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, algo sí me sostendrá. Algo me sostendrá. Seguro estoy de que algo me sostendrá. Aunque todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, algo me sostendrá. Un llamado se escuchó, me levanté y oí en la iglesia, mis hermanos, un solo espíritu sentí, un grito de alabanza dar, aleluya, del enemigo expulsar. Algo sí me sostendrá, algo me sostendrá. Seguro estoy de que algo me sostendrá. Aunque todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, Dios me sostendrá. De que Dios me sostendrá. De que Dios me sostendrá. A mí. Yo sé que me sostendrá. Yo sé que siempre me sostendrá. Oh, sí, a mí. Sostendrá a mí. Seguro estoy de que algo me sostendrá. Aunque todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, Él me sostendrá. De que Dios me sostendrá. Él me sostendrá. Dios me sostendrá a mí. Yo sé que Él sostendrá a mí. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, qué gusto saludarles en este día en el cual estamos concluyendo la enseñanza del tabernáculo, el cual hemos titulado 6 encuentros con Cristo. Y es que en cada parte del tabernáculo podemos encontrar a Cristo. ¿Saben que esto es la demostración? Es el resultado de la promesa que hemos recibido, de que en su palabra encontramos testimonio de Él. Escudriñad las Escrituras, pues ellas dan testimonio de mí. Así, en cada libro de la Biblia, en cada capítulo, en cada versículo, en cada letra, podemos encontrar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hay incluso un estudio muy interesante sobre cada letra del hebreo y qué nos enseña sobre Cristo cada una de esas letras. Pero en este día hemos llegado a la 6ª enseñanza y hoy vamos a hablar del lugar santísimo.
En hebreo, Kodesh HaKodeshim. Vamos a hablar del arca del pacto, vamos a hablar del velo, vamos a hablar del propiciatorio. Y qué bendición tenemos en este día. Pero antes vamos a hacer la lectura de la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 10 al 22, dice la palabra del Señor. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro, el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo, y de sobre el propiciatorio de entre los querubines, los 2 querubines que están entre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Qué gran día de estudio, de poder profundizar la Escritura. Qué misericordia tiene nuestro Dios de cada uno de nosotros, que podemos escudriñar su palabra. Muy bien, empecemos repasando todo lo que era el tabernáculo. El tabernáculo era un santuario portátil. Era un medio tangible que Dios les proveyó para que ellos pudieran tener comunión con Dios y para que la presencia de Dios habitara en medio de ellos. Incluso la promesa del tabernáculo se extiende aún después en la gloria venidera, en lo que sería la eternidad futura. Dios va a tabernaculizar, esa es la palabra exacta que usa Apocalipsis, en medio de nosotros, en la Nueva Jerusalén. Así que la idea del tabernáculo, de que Él habite en medio de su pueblo, en realidad era un reflejo de lo que Dios ya había decidido, o lo que Dios ya había establecido en la eternidad, en el mundo espiritual. Cuando uno entraba por la puerta, se encontraba con el altar de bronce donde se hacía el holocausto, una especie de parrilla. Luego seguía el lavacro, una fuente de bronce donde se purificaban. Inmediatamente uno salía del sector que se llamaba el atrio y se encontraba con esta carpa que desde afuera no te decía nada. Incluso desde fuera de la puerta no se podía ver lo que había dentro. Cualquiera que mirara desde lejos ese lugar iba a ver solamente una tienda de campaña, una especie de carpa. No te dice nada desde afuera, pero lo que pasaba dentro era lo importante. De igual forma, esto nos habla de la iglesia. Hay gente que mira desde afuera, lee los nombres de los carteles de las iglesias y dicen: ¿qué significa esto? ¿Qué hacen ahí adentro? ¿Por qué están tanto tiempo ahí adentro? Y no entienden la gloria y el poder y la manifestación de nuestro Dios que sucede en medio de su pueblo cuando su pueblo le adora.
Así, la mente carnal no puede discernir las cosas del espíritu, pues se han de discernir espiritualmente. Y el que no nace de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. No solamente que no puede entrar, no lo puede ni ver incluso, porque su mente y su conciencia aún están corrompidas. Muchas personas confunden la actividad que lleva el cristiano dentro de las iglesias. Cuántas veces quizás han sufrido hermanas que sus esposos quizás no entienden qué hacen en la iglesia tanto tiempo y vienen esos celos carnales. Cuántas veces los jóvenes, los hermanos sufren eso de que es producto de la mente carnal, que no pueden discernir las cosas espirituales. Por eso dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, para los que fueron purificados, los que fueron lavados, los que volvieron a nacer. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¡Qué barbaridad! Así, saliendo del atrio, uno entra al santuario, cruza el velo y se encuentra con el lugar santo. En el lugar santo a la izquierda, la menorá, la lámpara de 8 brazos. A la derecha, la mesa de los panes de la proposición. Y en el frente, al final del lugar santo, pegado y casi conectado allí al lugar santísimo, como una bisagra, antes del velo, el altar de oro donde se quemaba el incienso. Detrás del altar del incienso está el velo, ese velo que tanto se ha hablado tantas veces, ese velo que representaba la mayor separación entre el hombre y Dios, con la ilustración de los querubines. Daba apertura al lugar más íntimo, más profundo del tabernáculo, el lugar santísimo. Era el área más oculta y más sagrada del tabernáculo de Moisés. Y luego también lo fue en el templo de Jerusalén. ¿Saben? Era un cubo perfecto. Acuérdense eso, porque al final de esta enseñanza vamos a recordar esto. Era un cubo perfecto. Y ahora vamos a ver qué actividad se realizaba, cuándo y por qué. ¿Cuándo el sumo sacerdote podía entrar a este lugar tan sagrado? El sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo en una festividad que se llama Yom Kippur. Es el día de la expiación. El día 10º del mes 7º, el sumo sacerdote podía ingresar después de haber rociado el altar de oro, donde se quemaba el incienso. Tenía 4 cuernos en sus 4 esquinas y se le rociaba la sangre de ese becerro. Se quemaba incienso en ese altar. Luego de tomar un poco de ese incienso y de la llama del altar, corría al velo y el humo del altar llenaba el lugar santo, el lugar santísimo. Tapaba lo que sería el propiciatorio, la tapa de la expiación. Tomaba 2 puñados de incienso, cruzaba el velo, según Levítico 16:12, y rociaba 7 veces la sangre de un becerro en el propiciatorio. Levíticos 16:14. Y entonces, en ese trabajo, en esa actividad, él podía recibir perdón para él, misericordia y para el pueblo. Qué tremendo. Tremendo, porque acá tenemos todo lo que Cristo logró, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Toda su obra como Salvador, como Mesías, como víctima, como siervo sufriente, como nuestro sanador, como quien nos ilumina, nos da provisión,
el que también es nuestro abogado, y Él es el camino mismo al trono de la gracia. Y vamos a estudiar a profundidad todo lo que Él logró, y al final vamos a ver toda la gloria de Cristo manifestada en el tabernáculo. Pero antes ya hemos visto qué sucedía, qué pasaba allí, qué trabajo se hacía en el lugar santísimo, cómo se combinaba todo en el día de Yom Kippur. Pero antes, veamos el velo. El velo tenía los colores que ya hemos visto en la puerta de entrada, en la puerta del lugar santo, y ahora también están aquí presentes los colores que representan el Evangelio. Y saben que Pablo decía, el Evangelio que os he predicado, y el Evangelio que el apóstol Pablo les recuerda a la iglesia de Corinto, es el Evangelio que nosotros debemos predicar, y es el mismo Evangelio que se anuncia aquí, en todo el tabernáculo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, ahí tenemos el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo, el Evangelio que nosotros debemos predicar. No es un Evangelio que va apuntando no está centrado en el hombre, no apunta a los placeres, ni a la realización personal del hombre, ni al éxito terrenal, ni a los bienes materiales. No está basado en cosas temporales, sino en lo eterno y en la obra de Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios 15, del 1 al 4, el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Lo primero, Cristo murió. Lo segundo, por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Lo tercero, y que fue sepultado. Fue sepultado. Lo siguiente, que resucitó al tercer día. Y repite de nuevo, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces aquí en todo el tabernáculo que nos habla de Cristo, de su obra, de su muerte y resurrección, tenemos el Evangelio conforme a las Escrituras. Las tres puertas con esos colores nos hablan de cómo el Evangelio nos revela a Cristo. Gracias, Señor. Tenemos el velo. Y para hacer lectura de esto vamos a ir a Éxodo, capítulo 26, versículo 31 al 35. Vamos a hacer lectura de la palabra. Éxodo, capítulo 26, versículo 31 al 35, dice, Éxodo 26, 31 al 35. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sus basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo será separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero frente a la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Este espeso velo de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino torcido, dijimos entonces, nos hablan del Evangelio. Y dice que en ese velo tejieron querubines.
¿Mm? Y el propósito de este velo era ocultar, era impedir a todos entrar en la presencia de Dios. Dice que habían querubines en el velo y sobre el propiciatorio. La palabra querubín puede venir de una raíz semántica que quiere decir bendecir, alabar o adorar, pero generalmente se cree que procede de cabar, que significa acercar. De modo que los querubines son los que cubren, los que acercan y se acercan como protectores, ¿sí? El lugar santísimo, antes de continuar, vamos a ver las medidas. El lugar santo medía 9 metros por 4,50. Esas eran las medidas. Y el lugar santísimo era más pequeño, 4,5 metros por 4,5 metros. Esas eran las medidas. Y quiero hacer lectura de un libro que es muy, muy importante para los que estudian la palabra del Señor, y se los quiero recomendar a cada uno de ustedes: el comentario bíblico de Matthew Henry. Y esta es la versión al castellano por Francisco Lacueva. Este es un comentario de la Biblia, versículo por versículo, de Génesis a Apocalipsis. Es un libro precioso, muy lindo. Y en la página 102 hay un comentario allí que me pareció muy buena para compartirles sobre el tema del velo. Y dice lo siguiente: bajo aquella dispensación la gracia divina estaba velada, pero ahora todos nosotros podemos mirar a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Segunda de Corintios 3:18. El significado de este velo, como nos lo explica Hebreos 9, 8 al 9, era que la ley ceremonial no podía hacer perfectos a los que practicaban este culto, ni tal observancia podía conducir al cielo a ninguna persona, puesto que aún no se había manifestado el camino al santuario, mientras el primer tabernáculo estuviese en pie. La vida y la inmortalidad estaban ocultas hasta que fueran sacadas a la luz por el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:10. De lo cual fue señal al rasgarse el velo en la muerte de Cristo. Mateo 27:51. Ahora ya tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo en todos nuestros actos de devoción mediante la sangre de Cristo, aun cuando un privilegio tan alto nos obliga a una reverencia santa y a un sentimiento de humildad y de distancia por nuestra personal indignidad. El velo fue partido para que nosotros podamos entrar con libertad, rociados con la sangre de Cristo. Y me pareció genial este comentario que hace Matthew Henry, porque nos habla de la diferencia que hay entre la ley mosaica y la gracia en Cristo. Y que este velo, con esos querubines, nos hablan de la separación y nos hablan de juicio también. Recuerden que la primera vez que aparece un querubín en la Biblia fue cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Y esos querubines fueron puestos allí al oriente, y una espada que se revolvía encendida en fuego para que los hombres rebeldes no pudieran ingresar otra vez al Edén y no tuvieran acceso al árbol de la vida. Entonces, ese velo nos habla de una separación. Incluso aquí, pasaje que leíamos recién, decíamos, estamos en Éxodo capítulo 26, dice, versículo 33, y aquel velo será separación entre el lugar santo y el santísimo. ¿Saben? Así como en la tierra había un velo que separaba al hombre de Dios del lugar santísimo, Juan en el libro de Apocalipsis ve un mar
como de cristal alrededor del trono de Dios. Y ese mar también nos habla de la separación, del abismo que hay entre el hombre y Dios por el pecado. Pero ¿saben qué? Al final, el velo se rasgó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y de igual forma, al final de Apocalipsis, el mar no se halló más. Toda separación, todo muro divisorio fue quebrantado, fue partido, fue expulsado. Y en Cristo nos hemos reconciliado otra vez, en su muerte y resurrección, con el cielo. Fuimos justificados, santificados y en el futuro glorificados en Cristo. Inmediatamente del otro lado del velo nos encontramos con el arca del pacto. En un momento voy a compartirles todos los nombres que la Biblia le da al arca del pacto. Era un cofre o una caja en la que iban a quedar depositadas con todo honor y guardadas con todo esmero las tablas de la ley. Medía 1 metro con 12 centímetros por 65 centímetros de ancho. Y todo el arca simboliza la presencia divina en todo lugar. Hay pasajes donde se nos habla de la importancia del arca, como podría ser 1 Samuel, capítulo 4, desde el versículo 3 al 22, o el capítulo 5 del 1 al 11, el capítulo 6 del 1 al 21, el capítulo 7 del 1 al 2, el capítulo 14 al 18, o 2 Samuel 6, 2 al 17, 2 de Crónicas 5 del 1 al 10 y capítulo 8 al 11. Son pasajes donde podemos encontrar relatos sobre el arca del pacto, la importancia que tenía. Sirvió como un depósito de las tablas de la ley, que constantemente eran un recordatorio del pacto de Dios con su pueblo. Éxodo 25, 16 y 21. También se nos dice que en Hebreos capítulo 9, versículo 4, vamos a hacer lectura, se nos habla de lo que contenía el arca del pacto en su interior. Hebreos capítulo 9, versículo 4 dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En el judaísmo, obviamente, no tienen este conocimiento, porque en el Antiguo Testamento no hay texto que muestre que estaba allí un poco del maná y la vara de Aarón. Solamente se sabe que estaba allí las tablas de la ley y que posteriormente se puso en la presencia de Dios la vara de Aarón. Y esto nos habla de la importancia del Nuevo Testamento, como la revelación de la palabra es progresiva, y también cómo ellos interpretan a Satanás. Para ellos Satanás es un ángel de Dios que no está en rebelión. Al contrario, para ellos es una fuerza divina también, es parte de Dios. Tienen ahí una visión incompleta que no concuerda con la visión que nosotros tenemos de lo que es la divinidad, lo que es en este caso incluso el contenido del arca del pacto. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es el adversario? De muchas cosas que ellos no les llegaron porque rechazaron a Cristo. Y al rechazar a Cristo, rechazaron la palabra del Señor en su totalidad. Hoy, por gracia de Dios, por misericordia, Dios ha hecho del pueblo gentil su pueblo. Y hoy en Cristo tenemos el camino y la verdad y la vida. Gloria a Dios por eso. Así que este conocimiento es un conocimiento que en lo que es el judaísmo no lo tienen. En el interior del arca del pacto estaba entonces la tabla de la ley. También contenía una vasija con un poco de maná. El maná es el pan de Dios que vino del cielo.
¿Mm? Éxodo capítulo 16, versículo 33. Vamos a hacer lectura. Éxodo capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra del Señor. Dice: y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. También vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 31. Juan capítulo 6, versículo 31. Dice la palabra del Señor. Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Luego allí también estaba la vara de Aarón. Fue puesta como testimonio de la decisión de Dios sobre el sacerdocio. Números capítulo 17, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Números 17, 10. Dice: y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Obviamente, estas dos cosas que fueron guardadas, un poco del maná y la vara de Aarón, específicamente el pueblo de Israel, el judaísmo, no identifica esto como que fueron depositados dentro del arca del pacto. Nosotros lo sabemos gracias al testimonio en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 4, que dice: y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y esto nos muestra la importancia, como les decía, del Nuevo Testamento para comprender el Antiguo Testamento. Para los rabinos, en el Arca del Pacto solo había una copia de la Torá y nada más. Pero gracias a Dios que tenemos toda la revelación completa, el canon de la Escritura completo para nuestra edificación. Quiero hacerles lectura, además, de un fragmento de un sermón de Spurgeon. Charles Spurgeon fue un gran predicador, conocido como el príncipe de los predicadores, hace 100 años, y hasta el día de hoy sus sermones son estudiados. Y él hace un comentario sobre el Arca del Pacto, sobre Éxodo 25:10, dice: harán también un arca de madera de acacia. Y Spurgeon comentaba: el Arca del Pacto era el objeto más sagrado del tabernáculo en el desierto. Estaba en el fondo del lugar santísimo, iluminada por el resplandor de la luz brillante llamada Shekinah, la gloriosa muestra de la presencia de Dios. El arca es, sin duda, un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Era una caja sagrada donde se guardaba la ley de Dios. Quienes conocen la ley en Cristo son bienaventurados. Fuera de Cristo, la ley los condena. En Cristo, la ley se convierte en una bendita guía para nosotros. El arca estaba hecha de madera, quizás para tipificar la naturaleza humana de nuestro bendito Señor. Pero era una madera que no se pudría. La madera de acacia resiste los gusanos. Ciertamente no hubo en él, en nuestro Señor Jesucristo, corrupción en su vida por causa del pecado, ni ninguna corrupción lo mancilló en su muerte, cuando durmió por un tiempo en la tumba. La madera es un producto de la tierra, así como Jesús surgió como una raíz de la tierra seca. El arca debía fabricarse con la mejor madera, sin rastro de podredumbre ni de mancha. Sin embargo, el arca
no parecía estar hecha de madera porque estaba recubierta de oro puro, para que la divinidad o justicia perfecta de Jesucristo pudiera verse. El arca era de madera de acacia, no obstante, era un arca de oro, y aquel que fue verdaderamente hombre es también verdaderamente Dios. Ahí les acabo de compartir 18 nombres que la Biblia le da al arca. El arca del pacto recibía el nombre del testimonio, porque el constante testimonio de la ley estaba en su interior. También se lo llama arca del pacto porque representaba el pacto con Moisés entre Dios e Israel. También arca de tu poder porque representaba lo que Dios era para Israel en poder y bendición. Y así también el arca santa porque representaba lo sagrado y lo santo. Las tablas de la ley debían ser guardadas cuidadosamente en el arca para enseñarnos a nosotros el aprecio que debemos tener por la palabra de Dios, especialmente de sus mandamientos y el efecto con que los debemos atesorar en nuestros corazones. Debemos atesorar así como las tablas de la ley fueron puestos en el lugar santísimo. Así debemos atesorar en nuestros corazones la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 11, es un versículo que me conmueve, me quebranta. Salmo 119, versículo 11, dice la palabra: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que las tablas de la ley fueron puestas en el interior del arca y nos enseña a nosotros que en nuestro corazón debemos atesorar su palabra, especialmente sus mandamientos. Lo segundo que nos enseña que era un medio por el cual Dios iba a habitar con su pueblo. Asimismo, hoy el Señor nos da ese testimonio que nos recuerda de que está con nosotros, como dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este arca simbolizaba muchas cosas, entre ellas lo que debemos atesorar en nuestros corazones, y que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego, este cofre, esta caja, que dijimos era un cubo perfecto, tenía una tapa, y esa tapa era el propiciatorio. En hebreo, kaporet, que significa cubriendo, también cubierta. La versión del rey Jacobo, la King James, llama al propiciatorio asiento de misericordia. Miren qué interesante esa traducción. Asiento de la misericordia. Y nos enseña que la misericordia y la gracia está por encima de la ley, son mayores que la ley. Que el juicio y la muerte eran el castigo por el pecado y que la justicia y la misericordia podrían reconciliarse a través de la gracia y la fe en la sangre. Cuando entraba el sumo sacerdote y rociaba 7 veces sangre sobre el propiciatorio, se apaciguaba la ira, el juicio, y daba apertura a la misericordia, a la gracia. Así también con la sangre de Cristo hay apertura a la gracia, a la misericordia, al perdón. Gloria a Dios. También se nos enseña que eran de una misma pieza con el propiciatorio. Y encima del propiciatorio, de esta misma pieza de oro puro, habían 2 querubines de oro. Y eran una representación de seres espirituales y celestiales que simbolizaban la presencia de Dios. Dijimos hoy que había una especie de señal
de separación cuando uno llegaba y veía las ilustraciones de estos querubines. Los querubines del velo hablaban de que te estabas acercando al recinto de Dios. Como dice el libro de Eclesiastés capítulo 5, camina con cuidado cuando entres en la casa del Señor. Camina con cuidado. Así como habían querubines a la entrada del Edén y había una espada encendida, así también habían allí querubines como una señal, como diciendo peligro, cuidado, camina con cuidado. Pero aquí están estos dos querubines sobre el propiciatorio. Y acá es otra la ilustración que estamos teniendo. Vamos a leer Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Isaías capítulo 6, un pasaje tan conocido, ¿no? Isaías 6, del 1 al 3, dice la palabra: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, acá podemos encontrar más evidencia sobre los querubines, aquí llamados serafines por única vez. Un detalle, este es un paréntesis, la palabra serafín en hebreo es la misma palabra que serpiente. Y esto nos explica por qué Satanás en el huerto del Edén tomó forma de serpiente. Eso nos está conectando con este versículo para mostrarnos por qué luego en el libro de Ezequiel se lo llama querubín a Satanás. Está conectado y así estos serafines, que en realidad eran de la orden de los querubines, están cerca del trono de Dios. De igual forma aquí, en el propiciatorio encontramos estos dos querubines. Y ellos forman la clase más cercana a la gloria de Dios, de la que ellos son custodios y defensores. Otro dato interesante sobre los querubines es que son híbridos, tienen distintas figuras de animales. Y ellos siempre están entonando alabanza, adoración a Dios. Hay una conexión entre la naturaleza y estos querubines, y cómo ellos reflejan la gloria de Dios, que toda la naturaleza rinde a Dios y se manifiesta a través de ellos en el cielo. Otro dato interesante también, que no está de más saberlo: el Talmud, que es un libro muy importante en la religión judía, es un libro sagrado para ellos. En el Talmud se afirma que estos dos querubines tenían rostro de bebé. ¿Sí? Rostro de bebé. Y luego hay muchas leyendas también, que para no crear ninguna clase de confusión no voy a contarles, pero de aquí, desde que el Talmud, en ese debate, en esa especie de discusión de los rabinos de antaño, se llegó a la conclusión de que tenían rostro de bebé. De ahí fue que en la Edad Media, en la idea medieval, se empezaron a dibujar querubines con forma de bebé, bebés con alas. Bueno, de ahí salió toda la confusión por el Talmud. Para ir cerrando este audio, esta parte, el propiciatorio y los querubines eran labrados a martillo de una sola pieza sólida de oro puro. No tenía materiales extraños, ni escoria, ni aleaciones. Todo esto implica y nos enseña la absoluta ausencia de hipocresía y de engaño. Así debe ser nuestra manera de andar delante de Dios. Hay un salmo precioso para leer, el Salmo 80, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Salmos, capítulo 80, versículo 1 dice:
Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, que estás entre querubines. Aquí es donde él promete declararse delante de Moisés y tener comunión con él. Y la buena noticia es que Cristo es nuestro propiciatorio, por el cual tenemos acceso al trono de la gracia. Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo es nuestro propiciatorio. La gracia que tenemos en Cristo está por encima de la ley. Y dice que arriba del propiciatorio estaban estos dos querubines extendiendo sus alas. Así también las alas de esa gracia están desplegadas y nos invitan a refugiarnos bajo la sombra de ella. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Miren qué precioso este versículo. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra del Señor: dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y esto me hace acordar al Salmo 91. Salmo 91, versículo 4, miren lo que dice. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En Cristo podemos encontrar esa gracia, esa misericordia. En Cristo podemos encontrar el oportuno socorro, como dice Hebreos 4:16. Sintetizando todo lo que sucedía en el lugar santísimo, toda la actividad que se realizaba en todo el tabernáculo, podemos concluir en la enseñanza de hoy que todos los muebles del tabernáculo nos hablan de la gloria de Cristo. El arca nos habla de su deidad porque era de oro, pero también nos habla de su humanidad perfecta porque era de madera recubierta de oro. El propiciatorio, que era la tapa del arca, ilustra a Cristo como nuestro lugar de misericordia, de propiciación. Romanos capítulo 3, versículo 25, miren lo que dice este pasaje. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados. Cristo es entonces nuestro lugar de misericordia, de propiciación. La mesa del pan, de la proposición, representa a Cristo como el pan de vida. Él es ese alimento que nosotros necesitamos para poder vivir. Podemos encontrar también en el tabernáculo el altar de oro, el candelabro. Dice la Escritura, ¿no?, que ese candelabro ardía allí en el lugar santo. Y saben que el candelabro nos ilustra a Cristo como la luz del mundo. El altar de oro ilustra a Cristo como fragancia para Dios. El altar de bronce tipifica a Cristo como holocausto, totalmente consumido como un sacrificio por nuestros pecados. Y la fuente simboliza a Cristo purificando a su pueblo, lavándolos con el agua de la palabra. Hoy, cuando comenzábamos la enseñanza, les pedía que recuerden que la Escritura nos enseña que el arca del pacto era un cubo
Así también el altar de bronce era un cuadrado, el altar de oro también. En sí, prácticamente la mayor parte del diseño del tabernáculo es un cuadrado. Y alguno dirá, ¿y qué tiene que ver? Bueno, Apocalipsis nos enseña el diseño, junto con el libro de Ezequiel, el diseño de la Nueva Jerusalén. ¿Saben qué? La Nueva Jerusalén es un cubo perfecto, es un cuadrado. En otras palabras, este lugar terrenal que se había edificado era una representación del celestial, de lo divino, de lo eterno. Dios desde el principio nos estaba anunciando al que iba a venir, a Cristo. Y Cristo nos anuncia lo que viene a continuación, la gloria eterna, la gloria que vamos a disfrutar todos los que somos de Cristo. Dice que todos los que estamos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Todos los que estamos en Cristo, estamos en lugares celestiales. Queridos hermanos, usted que ya ha atravesado cada uno de estos portones y se le ha revelado Cristo de una forma y otra, usted ahora está santificado en Él, está justificado en Él, está siendo perfeccionado en Él. Querido hermano, recuerde todo esto en el momento de la prueba, en el momento de dificultad. Recuerde quién es el que pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Recordemos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y por último, dice el libro de Deuteronomio que Moisés vio al Señor y que en su diestra él traía la ley. Y esa ley fue depositada en el lugar santísimo. Pero Juan en Apocalipsis nos dice que en la mano derecha de Cristo estaban las 7 estrellas en su diestra. ¿Y saben qué? Eso representa a los siervos, representa a todos los que son de Cristo, representa a los ángeles de sus iglesias. Y también está conectado con las iglesias. En la diestra estaba la ley, pero ahora en la diestra está la iglesia que fue comprada con la sangre de Cristo. Querido hermano y hermana, estamos en la diestra del Señor Dios Todopoderoso. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Los que somos de Jesucristo, vivimos para la gloria y honra de nuestro Dios, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios. Amado Dios, te damos gracias por este día. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que hemos podido estudiar en este tiempo, profundizar tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tengo de poder compartir lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos cada día a vivir para tu gloria, a vivir en gratitud por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor, por tu muerte y resurrección en la cruz, por la cual hemos encontrado el perdón y el oportuno socorro. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Te agradecemos por todo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.